Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Licenciado. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? Nuestra siguiente clase. Nerviosos por las notas, licenciada. Ay, pues las notas ahí están. No pasa nada con las notas. Creo que hay algunos que no pudieron examinarse, entonces siempre les encargo sus notas, ¿verdad? Porque mañana pasamos el examen, ya les había puesto un mensaje que mañana vamos a pasar examen, entonces, pero sí necesito, no sé si están ahí los que no se examinaron y todo eso para que también me los envíen su nota. Uh-huh. Licenciada, buenas noches. Perdone la molestia. Fíjese que yo envié mi examen, pero no estoy segura de que haya entrado a tiempo. ¿Cómo podré saber para ver si me evalúo mañana? Porque en mi correo ¿Cuál es su número de carnet? es 1998-18490. 998. 18490. 18490. Sí, por favor, disculpe. ¿Su nombre completo? Johanna Arabilza Herrera Wong. Ahorita le solicito al auxiliar que lo verifique, ¿verdad? Y si no, pues le ponemos un mensaje a usted. Muy amable, gracias. Uh-huh. Y los que realmente no se examinaron, por favor, necesitamos que me manden su nota cuanto antes, tiene que ser hoy por procedimiento, ¿verdad? La razón por qué no se examinaron. Entonces, hay circunstancias, pero también hay que hacerlo para que no tengamos inconveniente, ¿verdad? Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Cualquier duda, pues igual lo podemos hacer al momento de finalizar la clase con relación del examen mañana, los que no se pudieron examinarse. De nuevo, tengan una bienvenida a nuestra siguiente clase. Como ya decimos, esto sería nuestra segunda clase del segundo parcial, ¿verdad? Porque la última clase que vimos, pues ya correspondía al segundo parcial. Y el día de hoy, pues vamos a ver algunos elementos fundamentales que siempre vamos viendo lo que es nuestro programa, qué tema vamos viendo, ¿verdad? Entonces, corresponde en esta clase antecedentes históricos de las normas jurídicas de contenido agrario en Guatemala. Pero no solamente vamos a abordar el contenido en Guatemala, sino que también a nivel latinoamericano o a nivel mundial. Recordemos que también no solamente tenemos tierra aquí en Guatemala, sino que es a nivel mundial. Y lo que es derecho agrario ambiental, pues también estamos hablando a nivel mundial, no solamente de Guatemala. Tenemos algunos elementos aquí que también son elementos fundamentales. La organización de la tierra antes de la colonia, organización de la tierra en la época prehispánica. La estructura social de los mayas estaba organizada básicamente en torno a la agricultura y su gobernación era a cargo de sacerdotes y caciques militares, jefes, los élites, dirigentes tenían derechos absolutos sobre la tierra y las distribuían según la capacidad y la necesidad de trabajar y el concepto de propiedad privado era conocido. Básicamente, este es un elemento que también es importante de analizar nuestra realidad. Por ejemplo, las tierras no solamente nos los despojaron o los quitaron, sino que también recordemos que tiene que ver mucho la intervención de las iglesias.
Y no solamente es historia como prehispánico, sino que también esto se da hasta la fecha, que la tierra pues básicamente también tiene que ver mucho en las iglesias, en los sacerdotes. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el poder? También hay que recordar el poder que ha existido a nivel mundial, es la religión. Es la religión no solamente políticamente, sino que también estamos hablando de un elemento fundamental, lo que es la tierra, que es un bien importante para el desarrollo humano. Entonces, como lo vemos acá, tiene que ver mucho el poder que ha tenido la religión, que ha tenido los sacerdotes. No lo vemos como, bueno, es una historia, ya pasó, sino que también eso lo estamos viendo hasta la actualidad, ¿verdad? Cómo la religión interviene políticamente en el desarrollo humano en general. Algunos ejemplos, por ejemplo, lo vemos, no solamente es el tema de las tierras, sino que también la religión interviene, un elemento fundamental y le quiero ponerlo como ejemplo, el espaciamiento de los embarazos, muchas veces la religión es la que decide que no. Es la religión la que tiene más poder que cualquier gobierno, como lo vemos en la actualidad. Y lo vemos aquí históricamente, que también la que gobernaba o la que tomaba las decisiones, juntamente los sacerdotes y caciques o militares en este caso. Entonces, al final, son poderes muy fundamentales que ha habido en la historia hasta la actualidad, y este poder pues sigue manejando. ¿Y dónde queda la población? En este caso, los campesinos, pues sí, sabemos muy bien que la mayoría de la gente campesina o los que cultivan o labran la tierra, pues no se tienen los poderes. Entonces, es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Para que también vamos viendo, bueno, ¿y qué año pasó esto? ¿Y por qué los sacerdotes? Vamos a ver algún par de ejemplos, cómo lo ven, cómo lo analizan, porque aquí básicamente no se trata, mire, uno puede equivocarse, pero ya con relación de muchos temas que hemos analizado, pues también tenemos que ubicarnos. No solamente es un gobierno de turno la que tiene el poder sobre las tierras, sino que también interviene la religión, intervienen militares, y si nos vamos a la actualidad, intervienen otros factores porque se tiene mucha propiedad de la tierra, una minoría de gente, ¿verdad? Como también lo vemos en el siguiente diapositiva, la tierra se consideraba sagrada y se decía que los dueños absolutos eran los dioses. Ahorita vamos a preguntar algo. Los ritmos religiosos se relacionaban con la agricultura, los periodos de siembras, cultivos y cosechas siempre estaban investidos de solemnidad oficial, y los mismos actos de producción continúan un ritmo. ¿Por qué creen ustedes que el dueño de lo absoluto de las tierras eran los dioses? A ver quién quiere opinar. Por las creencias de los mayas, licenciado. Por las No sé. creencias de los mayas. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere opinar? Buenas noches, licenciada. Le saluda Darwin. Buenas noches, Darwin. Yo pienso que cuando fue la conquista, los mayas vieron a los españoles como dioses, y ellos fueron los que vinieron a despojarlos. Entonces, por la misma creencia que ellos tenían en ese
momento, la primera impresión de verlos como dioses, lo fueron inculcando a sus diferentes culturas, y por esa razón es que los ven como dioses. Ujú. Es mi criterio. Gracias. Héctor, Gracias, licenciada. Buenas noches. buenas noches, En Héctor, la época bienvenido. Gracias, gracias. En la época precolombina era porque los mayas adoraban los 4 elementos de la naturaleza: agua, fuego, aire y la tierra. Y eran considerados como elementos sagrados. Por eso era que se consideraba en esa época que los dioses eran los dueños de la tierra, porque eran los dueños de los 4 elementos, ¿verdad? Que hasta hoy día todavía se conmemora o se celebra en sitios sagrados como Pascua la Baja, por ejemplo. Entonces, por eso dice, ¿verdad? La tierra se consideraba sagrada y se decía que los dueños absolutos eran los dioses, porque ellos adoraban a los 4 elementos, como ellos eran politeístas, ¿verdad? Adoraban varios dioses y los 4 elementos eran parte de ello. Gracias, Ligda. Gracias, Darwin. Héctor, tiene la palabra Noé, Eduardo. Buenas tardes, buenas noches, licenciado. Sí, que sí Buenas es muy noches. interesante, compañeros, el punto de vista de los mayas, porque sí, su mentalidad no se encierra solo así que como dijo el compañero, ¿verdad? Que eran politeístas y ellos consideraban a la divinidades, prácticamente eran divinidades y que eran los creadores y formadores, según ellos, aunque contradigo un poco el compañero que antecedió al compañero Héctor, porque lamentablemente esa educación que han impuesto los españoles, siempre hacían ver al maya que era lo peor, ¿va? Que adoraba cosas, por ejemplo, que creía superiores a los españoles, la burla que le hacían a Tucumán de que en vez de matar a Pedro de Alvarado, pues mató al caballo, pensando, o sea, son cosas que sin sentido, pues lastimosamente la educación la han impuesto los que conquistaron, pues, y lo han puesto así a favor de ellos, no es que así sean las cosas. Caso contrario, si ellos los hubieran considerado como dioses, como así, directamente como tales, les hubieran adorado, no les hubieran puesto resistencia. Pero sí hubo bastante resistencia de parte de los mayas hacia los españoles, entonces hay muchas cosas muy interesantes en esta situación y qué bueno que se dé esta oportunidad para discutirlo, ¿verdad? Y comentar como en este caso. Gracias, licenciado. Gracias, Noé. Obed. Buenas noches, licenciada. Respecto a su pregunta, yo creo que principalmente los mayas adoraban al sol y la luna porque ellos creían que ellos tenían el completo manejo, como decía el compañero Héctor, sobre los 4 elementos. Y hasta la fecha es algo que se ve en la actualidad, que ellos hacen ciertos rituales o ceremonias para poder en ciertas fechas obtener algo en agricultura, ¿verdad? Ya sean cosechas, lluvia, etcétera, ¿verdad? Esa es mi opinión. Gracias. La verdad es que nuestra clase, pues, es una clase de suma importancia, ¿verdad? Es un elemento fundamental en nuestras vidas y sobre todo como profesionales también, ¿verdad? Hacia dónde vamos a poder manejar e interpretar. Muchas veces tenemos que profundizar mucho. Por ejemplo, si lo vemos aquí, les dejé la presentación acá para que también lo interpretáramos. Muchas veces yo puedo hablar y correr y bueno, pero no se trata de eso. Se trata que también discutamos, analicemos, porque cabalmente las opiniones que ya dijeron ustedes, algunos, aquí de todas formas, aquí estoy tomando los nombres y ya lo acumulamos al final, ¿verdad? Como dice acá,
la relacionaban con la agricultura, los periodos de siembras, cultivos, cosechas, siempre estaban investidos de solemnidad oficial y los mismos actos de producción constituían un rito. ¿Por qué razón? Creo que en una clase anterior lo tocamos un poco, de lo contrario, pues igual, básicamente, la tierra es sagrada. ¿Por qué es sagrado? Porque nadie puede tocarlo. Los dueños o el dueño de los 4 elementos que mencionaba, no sé si es Héctor o es David, uno de ustedes, que los mayas adoraban los 4 elementos. Entonces, ahí donde vamos a hacer relación con algo que lo hemos visto. ¿Por qué los 4 elementos fundamentales? Porque si sin el agua puede vivir el ser humano, no. Sin la tierra puede existir el ser humano, no se puede. Entonces, si maltratamos o si se maltrata la tierra ante los pueblos indígenas o los pueblos originarios o los campesinos en este caso, pues no se iba a cosechar nada, sino que por eso nos dice acá, la producción constituye un rito, que es oficialmente, es sagrado la producción. Y nos dice también acá que no cualquier momento se siembra, sino que también tiene que ver mucho la estación con la luna, en qué momento no se siembra en cualquier época, hay fechas para sembrar. Entonces, por eso nos dice aquí, solamente los dioses son los dueños. ¿Por qué los dioses son los dueños? Porque es el que da vida, la creencia. Sin embargo, recordemos que el glifo del maya se aproxima a las estaciones de cada año. Entonces, no sé si alguna compañera, las que están en clase o también todos en este caso, hay muchas cosas que la vida del ser humano tiene que ver mucho con la estación de la luna, que hay luna llena, luna cuarto menguante, luna tierna, como se le puede llamar, las estaciones. ¿Qué sucede? Cuando una mujer está embarazada, pues se aproxima, por ejemplo, no, es que su embarazo sí, pero no va a llegar a los 9 meses. Va a tener que tener su hijo ahorita a mediados porque es luna llena, ¿verdad? ¿Y por qué dicen eso más se maneja desde el punto de vista de los pueblos indígenas? Que el bebé nace aunque no cumpla los 9 meses porque es luna llena. ¿Y por qué eso se aproxima? Porque es no es un análisis, no es una historia, sino que es una aproximación que así va a ser. Y dada la situación, ¿por qué los mismos pueblos cuidan los recursos que no se deben destruir? Hay que cuidar el agua porque es el agua la que nos da vida. Muchos dirán, es que yo no como la tierra. Pero ¿qué sucede? La tierra, todos comemos la tierra. ¿Por qué comemos la tierra? Porque todo lo que se produce de la tierra, todas las verduras, nadie se escapa. Todo lo que se produce de la tierra es lo que consume el ser humano. Entonces, por eso todo es sagrado para los pueblos en este caso. Pero ya muchos de los españoles lo vinieron a destruir hasta la fecha. ¿Cómo está la destrucción? Ya no se respeta la naturaleza. Volvemos a un tema muy importante que habíamos también visto, la contaminación, entonces ya se perdió. ¿Quién inventó los vasos desechables? ¿Quién inventó el plástico? ¿Quién inventó las bolsas en este caso? Vayamos a una comunidad, hasta incluso todos los que van al mercado, llevan su canasta, llevan su costal, entonces no se utilizan las bolsas. Pero eso ya se perdió, todo lo que se adoraba, que no hayan contaminaciones, que no hayan cambios climáticos ni nada, sino que todo era normal. Sin embargo, ¿hasta cuánto tiempo tenemos ya últimamente el cambio climático, los desastres naturales? Pero ¿quién lo ha provocado? Porque se perdió, que mire,
la tierra, toda la contaminación, los 4 elementos, ya no se recuerdan, ya no se valoran. Entonces, básicamente, allí es donde lo podemos ver. Entonces, tenían razón. ¿Por qué se protegía mucho? No era únicamente para los pueblos. La protección, la resistencia de los pueblos no eran para los pueblos, es a nivel de la vida humana, el desarrollo humano, porque se protegen los elementos, ¿verdad? Alguien levantó la mano, quería hablar. No sé si una compañera quería hablar, no lo vi. Así es, licenciada, referente a lo que estaba hablando Sonia. con respecto a los embarazos. Realmente el calendario que tienen los médicos para poder determinar las semanas es un calendario lunar. Ujú. Es específicamente, una vez le pregunté yo a mi médico y él me comentó que era por eso precisamente que los mayas nos habían dejado eso. También en cuestión de medicina, que era el Bueno, determinar el tiempo de gestación por medio de un calendario lunar. Ujú. Gracias, Sonia. Entonces, básicamente, muchos de lo que no valoramos, también hay un montón de elementos. La siembra, la cosecha, no se puede cosechar en cualquier época si no está la luna llena. No se puede talar árboles en cualquier época si la luna no está llena, porque entonces se va a picar rapidito. Hay un montón de elementos, hasta también hay estudios, hay realidad. Un ejemplo, por ejemplo, le pongo yo en el caso de los abuelos, que lo podemos ver y es muy verificable. Hay personas de 80, 90 años, tal vez tienen el 80% de sus dientes. Y uno de 30, 40 años ya no tiene los dientes. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué razón? Es porque ellos nacieron en luna llena. Y hay otro elemento también, que cuando vemos una persona, mire, parece de mayor de edad, pero no, tiene menor año, digamos. Vemos una persona que parece de 50 años, pero no. Vemos mayormente una edad de 50, pero tiene 40. Y vemos una persona que lo vemos como de 40 años, pero tiene 30 años o tiene 50 años. ¿Por qué? Porque nació en luna llena. La razón es, el que nace en luna llena no se ve su edad. Se sigue siendo joven, no se envejece rápido. El que nace en luna tierna rápidamente se envejece, o sea, avanza su edad. ¿Por qué? Porque es por la luna llena. Entonces, científicamente es un elemento que le dejo, ¿verdad? Cada quien dirá, mire, tal vez muchas veces entre hermanos confunde, pero tú sos mayor que tu hermano. No, yo soy el menor. No, pero te ves mayor que tu hermano o tu hermana. Pero yo soy el menor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nació en luna llena, verdad? Les dejo esa espina, ya verifiquen, ¿verdad? Entonces, es una razón, es por el calendario, es por la luna en que uno nació, ¿verdad? Liz. Pero también es por la alimentación que llevaban antes, ¿verdad? Por los cultivos Sí. y todo eso. Y también por lo que se vive en la sociedad. Uh-huh. Tiene que ver mucho la alimentación, mucho químico, y las comunidades, algunos hasta la fecha no tanto, no sé, yo creo que han escuchado hasta la fecha que hablan siempre del el abono orgánico, que no sea químico. ¿Cuál es el abono orgánico? Estiércol bajo los árboles, que hay las brozas en este caso, como también todo lo que tiene los estiércol de ganados, de gallinas, son abonos orgánicos. Pero ya también la gran diferencia entre una gallina de patio y una gallina de granja, ¿verdad? Entonces, es el tipo de alimento rápidamente. No es que la humanidad les guste, por ejemplo, mucha gente se queda inmediatamente no vidente, se queda inmediatamente, o todos nos gustaría utilizar lente, que es algo incómodo. No miramos,
Pero hay personas que tienen buena visión todavía de 90, 80 años por el tipo de alimento. ¿Pero por qué es el tipo de alimento? Porque es mucho consumo de químico. Todo lo que consumimos, tal vez hace unos 30, 100 años no había tanta Coca-Cola. Miremos cuánto químico tiene la Coca-Cola, que agua pura, que un refresco de limón más natural, ¿verdad? No solamente eso, sino que miramos el agua potable. El agua potable en cuánto tubo pasa, qué contaminación trae y muchas veces no se desinfecta, sino que básicamente se consume. Entonces tiene que ver mucho ese elemento y no es culpa de nada, ¿verdad? Entonces, decimos acá, volvemos al tema. ¿Por qué las autoridades, por qué los mayas adoraban a los elementos de la tierra, el aire, el viento? La montaña, ¿por qué los adoran hasta el día de hoy como los centros o los lugares sagrados que se han declarado? Porque son lugares realmente que todavía se puede rescatar, que nadie lo toque en este caso. Pues es una razón fundamental que no es para ellos, sino que es para la humanidad, que muchas veces por no tener conocimiento y no lo apoyamos y no le damos la razón a la gente, ¿verdad? Es la razón fundamental por qué se adora la cosecha, que solamente es de Dios, solamente los grandes científicos, recordemos quiénes son los científicos, son gentes sabios, no teníamos tanta tecnología, pero sí trabajaron los glifos, está el calendario maya y si lo volvemos a analizar, bueno, cuesta mucho, pero hay momentos que hay que analizarlo, ¿verdad? Bueno, pasamos al siguiente. Los pueblos habitaban el centro de lo que es el país. Los pueblos habitaban el centro del país. En la actualidad subsistían de la agricultura incipiente, de la caza y la recolección. La agricultura excesiva, de la roza pasó a ser la base alimentaria de la población, convertidas ya en campesinas. Como también con el aumento de la población, estas comunidades se distribuyeron en todo el territorio, dedicándose a cultivar la tierra más intensivamente. Recordemos que con el crecimiento de la humanidad, pues el principal elemento, muchos años atrás, es la agricultura. Es el primero que sale, es el primero que la gente empieza a descubrir todos los tipos de cosechas. En la clase anterior hablábamos de cacao, hablábamos de café, hablábamos también de un producto, la cochinilla, que también es un tipo de producción donde sacaban hilos. Pero también, principalmente, ¿qué fue lo que se descubrió? El crecimiento de la humanidad es la agricultura. ¿Y qué más se sacaban en la agricultura? Estamos hablando de la producción más conocida y el primer alimento para la gente, para las familias, es el maíz y el frijol. Ya posteriormente vienen los demás. Entonces, entre más crecía la población, pues más exigencia se tenía para alimentarse, que es lo que nos tiene aquí, pero también más tenían que ocupar extensiones de tierra o más cultivo se tenía que sembrar, pues más exigencia tenía en este caso. Surgió entonces la tenencia individual de la tierra. Surgió entonces de allí la tenencia individual de la tierra, debido a que era más eficiente y necesario para los agricultores vivir cerca de los terrenos que estaban labrando intensivamente. En relación directa con el desarrollo de la propiedad privada de la tierra, surgió la esclavitud de los pueblos. Básicamente, como lo vemos acá, preferiría la comunidad, las familias, estar cerca de la producción,
porque entonces se daban ya no le pusimos acá, pero se daban otros elementos, no podían irse lejos de su producción, porque entonces entre más crecen las familias, pues también se empieza a exigir más producciones. Sin embargo, preferirían vivir cerca de su producción donde cosechaban, pero también conforme se fue creciendo, pues también ya se veía, bueno, de quién es la tierra, o básicamente seguían cosechando, seguían produciendo en tierras ocupadas o en tierras que no les pertenecían. Anteriormente vemos cómo se empieza a regular la tierra, pero aquí estamos viendo cómo surge la propiedad privada, cómo es que, bueno, cada familia ya exige, cada familia, bueno, dónde llega el monjón, dónde es mi propiedad o cuál es donde puedo sembrar, y toda esa cosecha va a ser mía, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya no, la gente crece y ya dice, bueno, quiero mi propiedad, porque entonces todo lo que produzco, pues veo qué hago. Ahí donde se empieza a surgir. ¿Alguien nos hiciera favor de dar lectura? Cualquiera. Yo, licenciada, buenas noches. Por favor. Dice Enoe, sí. Enoe, sí. Los mayas pagaban impuestos. Los mayas pagaban impuestos religiosos sobre el uso de la tierra a la burocracia sacerdotal. Así la sociedad maya estaba dominada básicamente por una élite privilegiada. Los pueblos han sido víctimas desde 1524, la desnutrición y el hambre que ha llegado a ser su alimentación consistía sobre todo en maíz, frijoles, frutas, legumbres y a las veces carne. Entonces, básicamente, volvemos al tema que quiénes eran los dueños, quiénes son los que mandaban, son los sacerdotes, ¿verdad? Básicamente, el poder, ¿cómo lo vemos? El poder de la religión hasta la fecha. Muchas veces ahí donde la intervención que alguien lo dio desde hoy, trataban de confundir a las comunidades, a los pueblos, básicamente conforme su crecimiento, pues trataban de confundir con la religión como lo vemos hoy. No es que es prohibido, por ejemplo, la religión muchas veces interviene, tal vez no es el punto fundamental, pero le pongo como ejemplo. Si usted se va a espaciar un embarazo, pues es prohibido ante Dios, ¿sí? Pero nunca se dice que los niños desnutridos, que los niños que se mueren de hambre es prohibido ante Dios. Eso nadie lo dice. Entonces, básicamente, es prohibido ante Dios los niños que se mueren de hambre, los niños que son abandonados. No, entonces, es una contradicción con lo que vemos acá con la religión. Un poco le decía acá la burocracia sacerdotal. ¿Quién toma la decisión, quién interviene políticamente en la vida de los pueblos, en la vida del ser humano? Es la religión. Entonces, aquí nos dice, estamos hablando de 1524, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿cuánto tiempo estamos hablando y cuánto tiempo hemos avanzado? No es que yo esté en contra de la religión, sino que es uno de los temas fundamentales, como también cómo se fue cobrando a las familias hasta la actualidad. Entonces, ahí donde decimos, mire, las primeras cosechas que se manifiesta o que la comunidad empieza a producir es el maíz, frijol y algunas frutas. ¿Y cuáles son las frutas? Los más importantes, que se daba más rápido. En este caso, básicamente no se tenía tampoco mucho conocimientos. Y la carne que consumían, pues no eran tan grandes los alimentos. Sin embargo, la gente vivía más saludable en esas épocas, no como ahorita, que el tiempo de vida del ser humano hasta la fecha, tal vez 50 años, tal vez 60 años, 70, 80 quizás. Pero hay gente, si ustedes no sé si se han dado cuenta, hay personas que todavía lo publican, mire, está cumpliendo 110 años, ¿verdad? ¿Será que llegamos a los 110 años actualmente o tal vez ya no? Por mucho químico, tenemos problemas de salud, los riñones, ya no miramos, etcétera, etcétera.
Uno por el tipo de alimento, otro es por un descuido nuestro y otro es que por los vicios. Entonces, tanto químico y es lo que nos daña. Mientras que los antiguos, antiguos humanos o la antigüedad en este caso, pues no tenían tanta enfermedad por el alimento más nutritivo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que podemos enfocar acá? ¿Cuál es la producción? Pues tampoco en esas épocas se manejaban, que dijéramos, tanto dinero. No, no se manejaba. Alguien se recordará hace 30, 40 años, lo que yo me recuerdo. Un huevo, por ejemplo, valía, si mucho pasaba 2 huevos por 5 centavos. Hoy en día, ¿será que ya hay huevos 5 centavos? Pero ni el 5 centavos aparece, ya se está desapareciendo los 5 centavos, 10 centavos. Básicamente 5 centavos ya no compra nada, 10 centavos tampoco, ni 25 ya no lo reciben también. Entonces, básicamente, ¿cómo vemos ahí el crecimiento de la humanidad? Pero también el deterioro de muchas vidas, porque hay una mala distribución. Básicamente se sigue teniendo un poder por la religión, por los gobiernos de turno, nos dice acá la burocracia sacerdotal en ese tiempo, pero la sociedad maya estaba dominada básicamente por una élite privilegiada. ¿Y quiénes son los élites privilegiadas? La religión, algunos gobiernos de turnos, en fin. La religión lo vemos ahorita, ¿sí? Hay mucha destrucción, no es por nada, pero vemos el crecimiento inmenso de una gran religión evangélico, los cristianos, no, es que hay cristiano aquí, bueno, ya es un tema fuera de, pero también lo vemos que es lo que ha gobernado en la historia. El siguiente diapositiva, los recién llegados condicionaban más y más tierras fértil en estado de producción, con acceso a lagos y ríos, con buenas vías de comunicación. La ocupación y posesión de las tierras las llegó a regir la ley del más fuerte, la violencia y el terror fueron los principales. Básicamente, aquí hablamos de nuevo, ¿cuáles son las tierras que fueron escogidas por las personas con mucho poder, por las personas que tienen bastante influencia en la historia de la humanidad? La religión, los gobiernos de turnos, algunas personas económicamente tenían algo de dinero y tenían poder sobre la comunidad, sobre la humanidad. Básicamente, el ocupar grandes tierras, pero no cualquier tierra. Aquí nos dice ocupar las tierras que tienen ríos, que tienen lagos, que tienen buena carretera. ¿Para qué nos servía? Seguir siendo más rico y el pobre más pobre. Y eso lo estamos hablando 1524. Entonces, básicamente, ¿de qué año estamos hablando? Y con esa historia, con ese camino que hemos recorrido como humanos, básicamente eso ya no existe a la fecha. No, eso sigue existiendo. Hasta la fecha seguimos viviendo una desigualdad. El mayor problema que tenemos a nivel de Guatemala como a nivel mundial es la tierra. ¿Por qué la tierra? Porque hasta la fecha en Guatemala todavía no se sabe quiénes son los dueños grandes o los propietarios de grandes extensiones de tierra. Ese es uno de los problemas que se sufre a nivel mundial. La población crece, pero también no se tiene una distribución justa como debía ser en el caso de Guatemala. Según la forma de propiedad, la tierra puede ser objeto de propiedad privada o de propiedad institucional del Estado, del municipio o de muy distintas corporaciones.
de propiedad individual o de propiedad colectiva, de aprovechamiento común, bienes de propios, comunales, etc. ¿Cuál es la forma entonces de propiedad? Puede ser del Estado, aquí nos habla de las municipalidades, como también nos habla de una propiedad individual, que hasta la fecha pues se tienen propiedades individuales o comunales, como lo reza la Constitución en su artículo 58. También bienes del municipio. Es una forma que tampoco se tiene claramente cómo se ha obtenido, tampoco está registrado, quizás no tiene ningún registro, que también lo habíamos hablado en clase anterior, que solo está como posesión. Entonces es una forma que se va a ir avanzando y recordemos que también la humanidad crece y nunca se determina y cuántos años hemos recorrido y seguimos sin tener una claridad cómo se adquiere la propiedad, ¿verdad? ¿Alguien nos puede apoyar con la siguiente definición de la propiedad de la tierra? Con gusto, licenciada. Nelson. La propiedad de la tierra se acomoda a la dinámica de las relaciones sociales de los distintos modos de producción. En la Revolución Liberal, la forma en que se determina si son los campesinos o los señores los que acceden a la plena propiedad es una cuestión esencial, así como la desvinculación y la desamortización de las tierras del clero o de las tierras comunales. Gracias. Esvin. Levantó la mano, quiere dar lectura al siguiente, es el mismo a continuación. No le... está bien. Desde el comienzo del siglo XX, los programas de reforma agraria que se diseñan para redistribuir la propiedad o el uso de los campesinos y distintos grupos sociales para acceder a ella. Suelen ser objeto de gran controversia. Por otro lado, los conflictos sobre la renta económica y los yacimientos mineros que han contribuido a desatar muchas guerras civiles. Gracias. Básicamente, entonces, la misma diapositiva es esto, es el mismo la continuidad. Como lo vemos acá, la revolución liberal, como ha venido, y luego pasamos acá. En conclusión de estos dos diapositivas, básicamente lo que es la mala distribución de la tierra como tal, que es donde alimentamos, es ahí donde corre en nuestras venas todo lo que se produce en la tierra, ¿verdad? La alimentación, el agua, pero también a nivel mundial es la que ha generado grandes conflictos como tal. ¿Por qué hay conflicto? Porque la lucha de los campesinos es obtener la tierra, es cultivar la tierra de lo que no se tiene. Y muchas veces se tienen que irse, se tienen que alejarse o se tienen que luchar por un pedazo de tierra que no se tiene. Y no es que realmente no se tiene, sino que también sí se tiene la tierra, pero no está distribuido equitativamente como debe ser. Y es el mayor conflicto que se ha generado a nivel mundial. ¿Quién nos hace favor de la siguiente? Yo, licenciada. Por favor, Ingrid. Según el tamaño de la propiedad, se puede definir la gran propiedad identificable o no con el latifundio y pequeña propiedad identificable o no con el minifundio. La gran propiedad puede transformarse y evolucionar hasta la pequeña propiedad si el sistema de herencia favorece la partición o si se produce su venta o cesión
a los campesinos que la trabajan. La pequeña propiedad también puede transformarse y evolucionar hasta la gran propiedad si el sistema hereditario favorece la concentración, mayorazgo, hereum, si los señores feudales y del antiguo. Gracias, Ingrid. Básicamente lo que nos dice aquí es si el señor feudal permite su venta o no permite su venta. Podemos ver grandes extensiones históricamente, lo que ha habido hasta nuestra actualidad, grandes extensiones, pero como no es permitido, lo que está pasando hoy en día, de que alguien lo cultive, alguien lo ocupe, tampoco que se dé en alquiler, digamos. Mientras que la gente necesita tierra para cultivar y el propietario o el dueño de las grandes extensiones no le interesa esa parte. Pero analizándolo bien, al no interesarse esa parte, al final no es solamente ese interés del campesino, sino que es interés de una nación que al final su comunidad no cabe, no tiene dónde producir, entonces se ve obligado a migrar o se ve obligado a las familias de tener un conflicto mucho más grande. Y ya no son las familias, sino que ya es el Estado. ¿Cuál es el problema más grande? Como no tienen alimento las familias, los niños, hay extensiones, pero no se aprovechan los recursos naturales que tiene la nación. Entonces, ¿qué sucede? El país como tal, viéndolo del otro lado de la moneda, el país como tal básicamente cada vez se empobrece más. Y cada vez su población amanece, nace desnutrido. ¿Por qué desnutrido? Porque no tiene recurso. Pero hablamos de Guatemala, retornemos a Guatemala, ya no del señor feudal, sino que básicamente aquí en Guatemala tenemos tantos recursos. ¿Conocen a Petén? Vayan a Petén. ¿Cuántos ríos hay en Petén? Hay grandes ríos en Petén. Aquí muchas veces, no sé si alguien tiene idea, por ejemplo, aquí sacan energía eléctrica para El Salvador, para otros países. Y en las comunidades no tienen energía eléctrica, pero aquí hay conexiones desde Guatemala. De Guatemala sacan la energía para El Salvador, para otros países. Mientras que las comunidades no tienen, pero ¿quién sabe, quién cobra toda esa inversión o toda esa producción? El Estado. Y tal vez no es tanto el Estado, sino que la empresa como tal. Y las comunidades no tienen. Entonces, ¿por qué se empobrecen? Pasa con las personas que traen trabajadores como en otros países, pues ya no es calificable lo que hay aquí en Guatemala. Pasa con la carne, como no hay carne aquí, como no hay maíz aquí, entonces se ve obligado que México nos abastece de maíz. Y es lo que sucede con lo que estamos analizando. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí ya no, sino que en otros países nos va a proveer de tanto. Entonces, ¿qué hace la población? Se va a migrar. Y es lo que tenemos aquí. Hay tanta riqueza, hay tanta propiedad, pero no se accede el señor feudal. ¿Y quién es el señor feudal en nuestros días? Los grandes finqueros que tienen y los que no tienen, pues ya nos cansamos a luchar. Por eso seguimos con una lucha activa en Guatemala sobre la tierra. Conocemos algunas ONGs que luchan sobre la tierra. Los más conocidos es en caso del CUC, en el caso del CONIC, históricamente, un poquitito de Conavigua que luchaba por el interés de las mejoras de la vida, pero también no solamente es el bien para los campesinos, sino que es el bien para el interés nacional, para una población. Sin embargo, eso no se da. Por eso generamos mayormente hasta la actualidad un gran conflicto sobre la tierra y
y la lucha o el conflicto de tierras sigue vigente hasta la actualidad. No es tanto, mire, fue en el tiempo del señor feudal y quedó, no, esto está vigente en Guatemala. Tenemos el último diapositiva, entonces, régimen, consiguen establecer costos redondos o sí se producen fenómenos de compra de tierras continuas por los capitalistas rurales por distintos motivos como su bajo precio o por la posibilidad de establecer sistema de plantación demandados por el mercado. Básicamente se continúa, hay mucha gente que quisiera comprar finca para establecerse, pero no se vende, es muy poco. Hay una institución que también como encargado de ver las compras de tierra en el caso del fondo de tierra, pero hasta allí. Pero eso también tiene un costo y los campesinos sí quieren comprar, pero no se consigue. Entonces, básicamente, como lo vemos acá, la compra de tierras continúa por los capitalistas. Bueno, el que tiene, pues, vemos las grandes empresas ocupan, hay más, hay municipios que realmente antes quizás no eran tan empresas. Vemos un poco, por ejemplo, es más extensivo los comercios ahorita, los centros comerciales, algún lugar que conocemos que tiene su ventaja y un gran desventaja para la población. Por ejemplo, Escuintla, hay un centro comercial ahí que trabajaron y el nuevo que hicieron ahorita en Santa Lucía, pues donde se fue la gente que estaba ahí. Trae un fuente de empleo, pero como también trae una destrucción porque hay más empresas, hay más contaminaciones, las maquilas contaminan. En el caso de Villanueva, el gran hoyo que se hizo, el deslave. ¿Por qué? Porque hay más una contaminación. Está bien las empresas, como no están bien ubicados, como no también no hay un control de la contaminación grande que se ha dado, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Mañana continuamos con nuestra clase. ¿Alguna duda al respecto? Si no lo hay, le deseo buenas noches. Sí, licenciada, en la diapositiva anterior que yo leí decía mayorazgo heredum. ¿Qué significa? Gracias. Este es un término que lo manejan desde el tiempo del señor feudal. Pero sería el grupo de personas con poder prácticamente. Sí, habla del señor feudal. Ah, ya. Ajá, eso es un término que lo manejan desde la antigüedad, como los grupos de Génesis y todo eso, la esclavitud, pero esto se refiere del señor feudal. Ajá. Ah, ya. Gracias. Bueno. Gracias, licenciada. ¿Estarán las personas que no se examinaron o no hay ninguna? Liz. Sí, yo no me pude examinar. Ah, vaya. Entonces, ahorita, mañana vamos a pasar el examen, pero necesito que me envíen su cartita, por favor. ¡Feliz noche! Licenciada, ¿por dónde se la puedo enviar? Disculpe. Lo pueden enviar a... Le voy a dar un número que lo pueden enviar ahí. 45 36 46 37. Pero licenciada, no se lo puede repetir, disculpe. 45 36 40 45 36 46 37. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle algo. ¿Ya tiene resultados del examen? No. ¿O ya lo pasó? No. No. Vamos a publicar después de que se examinan los que están pendientes mañana. Bueno. Para no hacer dos. Pero no se preocupe, van bien. Vale.
Licenciada, Vaya, mire, quería molestarla. Si usted cuéntame. fuera tan fina de pasarnos, si se pudiera, ¿va? Por Ajá. ejemplo, tenemos una semana, tenemos 2 semanas, por ejemplo, y pasarnos a las 2 semanas las diapositivas de esas 2 semanas. No dejarlas muy atrasadas para, digamos, unos días antes del examen, porque entonces se atora uno de un lado con otro curso y un poco el suyo, y tiene que estar leyendo uno además. Exacto. Ya ese es, vamos a ver, porque esto es rapidito, pasa el tiempo y luego viene el segundo parcial. Entonces, mire, Sí. pues para estas, vamos a ver, para este segundo parcial tienen un trabajo. Recuérdese que lo vamos a dividir, entonces no se preocupe. Con el trabajo se van a ayudar, pero sí, vamos a ver, solo estoy viendo cómo vamos a articular los grupos para hacer el trabajo y ya así se ayudan, ya no viene sobre 40 puntos. Eso habíamos hablado. Pero de igual forma voy a pasar, ahí sí, si me dan la fecha de examen antes y le paso para no pasar todos los días un diapositivo, entonces mejor pasarlo en un solo para facilitarles, ¿verdad? Pero no se preocupe, voy a pasarlo unos 10 días antes cuando me dan el calendario. Esta Sí, vez pues pues, lo quiero muy tarde, pero no se preocupe hoy. ahora, ¿sabe qué es lo que pasa? Le voy a contar. Es bastante, el contenido, pues uno ya sabe mucho de esta cuestión, ¿verdad? Porque en la historia de Guatemala también lo vio uno al principio, en el primer semestre. Sabe mucho de uno cómo ha sido el desarrollo de toda esta cuestión en Guatemala, ¿ah? Ahora bien, el problema que yo veo es de que ahorita, por ejemplo, cuando nos tocó fue como si yo no ando mal, como a los 6 días nos mandó, como 5 o 6 días nos mandó todo. Sí. Entonces, yo quería pasar todo en limpio, ¿ah? Pero no pude. Pero, Entonces, lo que yo le pido es de que, por ejemplo, si a las 2 semanas tuviera usted, digamos, ya los diapositivas de esas 2 semanas, pues pasárnoslas. A las otras 2, pues pasarlas. No va a ser mucho tiempo porque van a ser tal vez como mes y medio para que hagan los otros exámenes. Eso sería todo, sí, disculpe. Feliz noche, licenciada. buenas noches, no tenga pena, lo voy a organizar mejor para Feliz que noche, Liz. salgamos. Feliz noche. Dios me la bendiga, Descanse, ¿eh? No, Tenga una feliz noche.